Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la última conferencia de Más allá de las palabras. El maestro José Antonio nos va a hablar un poco sobre el documental que hay de Superman, que ahora abarca toda la discapacidad, y vamos a ver un poco de crítica. Entonces aprovechen y le doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos, muy buenas tardes, buenas noches también. Bueno, pues estamos a unos meses de que una generación nueva conozca a un nuevo Superman. O sea, James Gunn, este cineasta que ha sido muy polémico al frente de la parte creativa de la compañía DC Comics, pues después de muchos gritos, sombrerazos y muchas cosas en contra, finalmente nos ha ido mostrando prácticamente cada 2 meses un adelanto de lo que va a ser la nueva película de Superman, que se estrena a finales del año. Pero para muchas generaciones pues hay una figura muy ligada con Superman, que es Christopher Reeve, un actor que a lo mejor para muchos de ustedes que son muy jóvenes pues no les dice absolutamente nada, pero que pues se quedó como la imagen más perdurable que ha tenido Superman en el cine. A ver, primero, pues bueno, gracias por la invitación y gracias sobre todo por la pertinencia del tema, que me parece muy, muy interesante, y que, pues bueno, en el caso de Christopher Reeve, pues tenemos una historia que pues traspasó por mucho el mito de Superman en relación a este personaje. Bueno, pues el Hombre de Acero ha tenido varias encarnaciones en el cine, en la televisión. Incluso se ha llegado a decir que hay una maldición acerca del personaje de Superman, porque la gran mayoría de los actores que lo interpretan o terminan accidentados de manera casi fatal, o se suicidan, o les pasa alguna tragedia personal, ¿no? Por ejemplo, uno muy notorio fue George Reeves, que hizo el papel de Superman en un serial para la televisión en la década de los 40 y los 50, y pues finalmente George Reeves enloqueció, y como muchos actores que interpretan a personajes que se les quedan como de manera muy profunda, piensen en Bela Lugosi interpretando a Drácula, o Johnny Weissmuller interpretando a Tarzán, pues los actores se acaban creyendo al personaje. Entonces Bela Lugosi terminó sepultado con su traje de Drácula, el traje que usaba en las películas. Johnny Weissmuller pues se vino a morir aquí a México, a Acapulco, en unas condiciones mentales muy lamentables, donde él se creía Tarzán, el rey de los monos. Y bueno, George Reeves, el que interpretó a Superman en aquel serial de la década de los 50, pues acabó pegando un tiro en el momento en el que se dio cuenta que él no era Superman, ¿no? Entonces, bueno, Christopher Reeve pues tiene una historia detrás que es muy interesante, y recientemente, apenas el año pasado, pues se produjo un documental por parte de CNN, DC Comics y varias otras empresas, que se llama Super-Man, la historia de Christopher Reeve, tratando de hacer una división entre el superhéroe y el hombre que fue Christopher Reeve, que bueno, como todos los hombres, pues es un hijo de su tiempo, como todos los hombres tuvo pasiones, tuvo cosas muy buenas, tuvo algunas cosas, no fue un personaje que diera en ningún momento Christopher Reeve alguna nota de escándalo, de chisme, que fuese, que cayera en algún vicio que se hiciera público, no, simple y sencillamente pues fue un hombre que se vuelve uno de los hombres más famosos del mundo, interpretando a Superman, recibiendo unas ganancias enormes que desgraciadamente pues le afectaron en la parte familiar. Termina su matrimonio, los hijos que ahora hablan en este documental pues nos hablan de un papá que era más bien un papá ausente, y que bueno, pues finalmente, así como Superman un día levantó el vuelo, pues ese vuelo se terminó y también se le acabó Superman a Christopher Reeve. Pero sin duda la parte neurálgica de su biografía tiene que ver pues con un accidente muy lamentable durante un ejercicio de equitación allá en el año 1995, cuando pues se cae de un caballo y este accidente lo deja inmovilizado del cuello hacia abajo. Y entonces pues la imagen de Superman, la imagen de ese hombre de acero, se tambalea de una forma muy importante, y bueno, pues a partir de ahí
Christopher Reeve gira completamente su carrera pues hacia hacer, ya que tenía todos los medios y todo el apoyo de la industria de Hollywood y de la televisión americana, pues a volverse un portavoz de aquellos que pues no pueden tener los medios de comunicación a su disposición y que pues sobre todo hacer conciencia de la necesidad pues de mantener un país activo para las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Entonces vamos a ver algunos fragmentos de este documental para que vayamos viendo cómo está armado y por qué es un documental tan pero tan sensible. Primero, bueno, pues yo sé que aquí hay alumnos de cine, ya me di cuenta por lo que lo estaban platicando, pero bueno, estos alumnos de cine pues ya saben que hay 3 géneros en los cuales podemos montar nosotros una producción, que son no el western, no el musical, no, estamos hablando de ficción, documental y animación. Son los 3 géneros donde se basa la producción cinematográfica. En este caso, pues se decide hacer un documental y el documental, digamos, contemporáneo, por así decirlo, y ojalá algún día podamos ver algún ejemplo de cine mexicano documental reciente, que hay unas cosas increíbles de Everardo González, de Tatiana Hueso, de todos estos nuevos autores, Juan Carlos Rulfo, desde luego. Pues bueno, en el caso del documental, el documental pues nos lleva a ver la vida de un personaje, en este caso Christopher Reeve, con la mayor cantidad de documentación posible. Precisamente que uno de los productores, sea CNN, pues facilitó una enorme cantidad de entrevistas con Christopher Reeve en todos los medios posibles y también las participaciones, los testimonios de su ex esposa, de su viuda, de sus hijos mayores, de sus hijos más jóvenes, y todo esto en un montaje, que finalmente esa es una palabra en el cine importantísima, que nos va poniendo los testimonios, las imágenes, las entrevistas de una manera dramática y que para nosotros sea absoluta y totalmente, no solamente reconocible, sino también que nos emocione, que nos lleve a contar la historia. Entonces vamos a ver los primeros minutos de la película donde se plantea buena parte de lo que vamos a ver, así que bueno, pues disfruten de esto que se llama Superman, que armamos para ustedes. Bueno, el documental empieza con la voz de Christopher Reeve diciendo la naturaleza de los héroes en la sociedad americana. Hace rato en la conferencia del profesor que nos hablaba de que a ver quién levante la mano, quién se atreve a que lo cuide un policía y que nadie levantamos la mano. Bueno, en la sociedad americana es algo completamente distinto. La sociedad americana cree en sus leyes, cree en su policía, cree en su constitución. Yo sé que tenemos un presidente en este momento en Estados Unidos que es el primer presidente convicto de la historia, pero bueno, la historia se vuelve loca también. Entonces, la necesidad de los héroes, y vemos estas imágenes de Superman, donde le disparan, donde lo queman, donde le pasa un tren por encima, y Superman puede con todo, ¿no? Ahí es un punto de partida para el documental y lo que está presentando. La necesidad de los héroes, la necesidad de que, pues bueno, tenemos una industria en Hollywood que produce millones, miles de millones de dólares, que no solamente es en la película, sino en los disfraces, en los muñequitos, en toda la parafernalia que tiene que ver con el superhéroe. Es una sociedad que los necesita. Necesita un Iron Man, necesita un Hulk, necesita un Superman, un Batman, ¿sí? Es una sociedad que los necesita. Por eso el impacto del accidente de Christopher Reeve fue como una especie de dolor muy fuerte para la sociedad americana, porque efectivamente Superman no se puede mover del cuello hacia abajo, era algo inconcebible, porque el actor y el personaje de repente tienden a fundirse, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente decía, es que no puedo creer que Christopher Reeve esté en una silla de ruedas por el resto de su vida. Pues sí, eso pasó. Por otro lado, el documental, en los créditos de inicio, esta imagen va a ser una imagen recurrente, ya que lo pueden ver completo. Es una imagen, es una estatua, es una efigie de Superman que va a estar repitiéndose en algunos fragmentos de la película y que, dependiendo cómo está la estatua en el universo, esa estatua habla de la caída o del ascenso del personaje. Entonces, esta estatua que, bueno, para Superman significa mucho para el pueblo americano. No por nada tiene los colores de la bandera americana, el azul, el rojo.
No por nada es el hijo predilecto de Krypton, ¿sí? Batman es un personaje con Bruce Wayne, con su dualidad Bruce Wayne, es un personaje más oscuro, más ambiguo, trabaja por medio de una venganza, esa es su motivación por el asesinato de sus padres, y utiliza todas sus fuerzas como millonario para crear tecnología y hacer que Batman funcione. Superman es un héroe puro, viene de su planeta y cae en la Tierra, se forma como humano y después pues tendrá esta dualidad entre Clark Kent y Superman, que siempre nos ha dado mucha risa porque lo único que diferencia a Clark Kent de Superman es que uno usa lentes y el otro no. Y cuando se ponen los lentes nadie se da cuenta que es Superman, pero bueno, es un cómic, finalmente es una historieta, ¿no? Y muy padre también, tiene una mitología muy padre detrás. Pero pues bueno, vemos cómo el documental está utilizando estas imágenes de archivo, que bueno, desde luego pues son imágenes que proporcionó la familia, algunas entrevistas que él da donde le dicen, ¿cómo quieres que te llamemos? Superman, etcétera. No, díganme Christopher, así soy, ¿no? Y por otra parte también lo que los hijos van armando es un discurso muy interesante. Era un papá, como papá, era un papá muy competitivo, y que si tú le entrabas a algo, era de esos papás obsesivos, compulsivos, de que ahora vas a llegar hasta el final, vas a pintar, vas a llegar hasta exponer, te vas a subir a un caballo, vas a llegar a las ligas mayores. Y era un tipo que efectivamente se preparaba muy bien para sus personajes. Ven aquí esta anécdota que cuenta su hija, donde pues lo ponen en una película de época, una versión de Ana Karenina, que se filma en Hungría, pero pues él resulta que es alérgico a los caballos, pero el personaje se tiene que subir a un caballo porque forma parte de la caballería. Entonces pues se tuvo que meter loratadina como bestia para poder aguantar todo el rodaje sin que el caballo le afectara. Y luego se termina convirtiendo en un jinete realmente muy profesional. Entonces vemos nosotros esta imagen de los hijos que no son medios hermanos, como dice el hijo más pequeño. Ellos no son mis medios hermanos, somos hermanos todos. Teníamos dos casas, una casa en Inglaterra, una casa en Estados Unidos. O sea, de alguna forma Christopher Reeve viviendo su vida como ser humano normal, como lo que era. Pero de pronto, como bien nos dice uno de los hijos, un día llegamos, tenía competencia, nos dijo ya me tengo que ir, yo me despedí de él y fue la última vez que lo vi caminando. Y en ese momento cambia radicalmente la vida de una persona. Entonces, bueno, pues vamos a empezar en este siguiente clip, pues vamos a pasar a una parte muy dolorosa que pues es digamos, el descubrimiento de lo que le pasó a Christopher Reeve y las primeras imágenes de él en una vida completamente diferente. No es este tipo atlético, no es este hombre que se podía ver muy bien vestido de frac o muy bien interpretando a Superman. Es un personaje de quien solamente la cabeza le va a responder al cuerpo. Entonces vamos a ver este segundo clip del documental. Decía nuestro anterior ponente, el lugar equivocado, la hora equivocada, ¿no? Cómo el documental utiliza la imagen, la efigie de Superman para mostrarnos dónde estuvo la herida en el cuello, ¿no? O sea, les digo que esta imagen, esta efigie, va dando mucha información en la película para no hablar y no mostrar más de lo que el documental no necesite mostrar. A ver, hay una decisión ética en este clip que acabamos de ver. ¿Hasta dónde vamos a mostrar el sufrimiento de una persona como Christopher Reeve? Que sabemos y nos dicen ahí en este flash informativo, nos dicen que la operación que le hicieron nunca se le había hecho a nadie, literalmente le pegaron la cabeza otra vez, ¿sí? Entonces, cuando uno va oyendo esos datos médicos y empieza uno a ver la cuestión de la familia, la mamá que dice desconéctenlo, la esposa que dice no lo desconecten, los hijos que están un poco en medio viendo como qué va a pasar, pues uno tiene como documentalista una visión ética muy importante, hasta dónde vamos a mostrar, ¿no? Lo vemos en su cama, lo vemos conectado por todos lados, ya no es Superman, lo dice Susan Sarandon, ¿no? Dice Superman, que no se pueda mover, nada más porque se cayó de un caballo. Incluso cuando vemos la escena del accidente, no pareciera gran cosa. O sea, sí, el caballo se detiene, él sale para adelante, se dieron cuenta que era un tipo altísimo, de 1,93,
pues era Superman, ¿no? Tendría que ser algo muy grande Christopher Reeve, pero el accidente parece que no pasó nada. Y sin embargo, pues dice, yo aterricé con mi cabeza de frente y ahí ya no hubo nada que hacer. Y si hubiera sido 1 milímetro más, me muero, y si hubiera sido 1 milímetro menos, no me pasa nada. Me hubiera caído, me hubiera levantado y ya. Entonces, aquí vemos cómo, pues el documental nos muestra estas imágenes sin que tengamos que ver de más el sufrimiento de una persona. Y afortunadamente estos audios que la familia permitió que tuviera acceso en el mismo documento, pues nos permiten que Christopher Reeve nos vaya narrando su experiencia, ¿no? Cómo va teniendo estas alucinaciones, cómo de pronto él es Superman y de repente él es Christopher Reeve, cómo la familia va de una u otra forma viviendo este duelo por una persona que ahí está, pero que, aunque le dice su esposa, ¿no? Le dice, lo que me animó a quedarme fue cuando ella me dijo, es que tú sigues siendo tú, pero nosotros sabemos que él ya no es él. Entonces hay esa complejidad que maneja el documental de una forma muy importante. Y bueno, les dejé este fragmento con Robin Williams, porque pues es otro caso también bien triste, ¿no? En ese caso, un hombre que estaba siempre haciendo reír a la gente y siempre era muy solidario y siempre estaba dándolo todo, pero por dentro estaba sufriendo otra enfermedad terrible que lo llevó pues finalmente a ahorcarse adentro de su propio closet, ¿no? Entonces, bueno, la historia de Christopher Reeve y Robin Williams empezó al mismo tiempo, se conocieron muy chavos, fueron roomies en algún momento de sus vidas antes de ser famosos. Primero fue famoso Christopher Reeve, desde luego, y pues bueno, Robin Williams y él hicieron una amistad enorme que pues bueno, ahora sí que solamente la muerte la pudo separar. Pero este fragmento que acabamos de ver es muy importante por eso. Cuando ustedes hagan un documental o vean un documental, siempre fíjense en esas decisiones éticas y morales que tiene un cineasta de hasta dónde vas a llevar este tema y qué es lo que puedes mostrar y qué no. Ahora también este clip que acabamos de ver pues nos abre otro tema muy importante que vamos a tener que empezar a visibilizar en los medios y hablar entre nosotros como familia, que es la muerte asistida. Y eso es una realidad, ya lo tenemos que empezar a ir platicando, ¿sale? Entonces bueno, vámonos al siguiente clip del documental, que es muy importante del carácter de Christopher Reeve, que es el no dejarse vencer por nada. Aún en este momento difícil físicamente para él, aceptó hacer una película que se puede ver por ahí, debe estar en redes, que es una versión de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Si no conocen esa película, pues es la historia de un fotógrafo que está inmovilizado en una silla de ruedas en la versión original de Hitchcock, 1954, y él se pone a espiar a los vecinos que están en el patio de atrás y se mete en unas broncas fenomenales. Es una de las grandes películas de Hitchcock. Bueno, pues Christopher Reeve aceptó hacer un remake en las condiciones en las que estaba. De hecho, esa escena que vieron donde se zafa la manguera y viene toda esta crisis es de La ventana indiscreta. Entonces, bueno, es un tipo que no dejó de trabajar y que, como ustedes ven, pues en este clip que vimos, empieza ese camino hacia el activismo, hacia decir 200,000 personas en los Estados Unidos tienen lo que yo, y si los 200,000 habláramos al mismo tiempo y le exigiéramos a los políticos que tuvieran que soltar el dinero que deben de soltar, estaríamos caminando, ¿no? Entonces, bueno, Christopher Reeve aprovechó en ese sentido toda la parte mediática, toda la parte de estrella que tenía para empezar a moverse, y bueno, pues hasta el momento de su muerte no dejó de hacerlo. Entonces, pues bueno, este es uno de los clips más importantes sin duda de la película. Volvemos a ver a Robin Williams, habla de ese miedo a la muerte, habla de esa necesidad de mover a los demás para que se logren las cosas, ¿sí? Así que, ¿qué hora tenemos? 7:19. Bueno, pues entonces, hasta aquí podemos dejar el documental y si quieren abrimos unas pequeñas preguntas y respuestas, conforme ustedes gusten levantar la mano, adelante. Aquí estamos para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver, aquí el compañero. Bueno, primero muchas gracias por la explicación. No, ustedes, gracias. Y mi pregunta para usted sería, con tal de
lo que nos dijo de esta línea del respeto de los documentales que se manejan. ¿Cómo nos recomendaría usted a nosotros como futuros cineastas de cine documental? Sí. ¿Cómo nos recomendaría implementarlo? Claro. ¿Cómo sabemos cuando ya cruzamos esa línea? Sí. Y cuando nos enteramos cuando realmente no cruzamos esa línea. Claro. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, primero creo que algo que te va a dar la respuesta cuando llegues al momento de hacerlo es el respeto que le tienes a tu tema de estudio, ¿no? O sea, tú quisieras que si en el caso de que tú quedaras en una situación física como esta, una cámara estuviera grabando cómo te tienen que limpiar porque ya no puedes hacer del baño tú solo, cómo tienes estos momentos de alucinaciones y cosas terribles, ¿te gustaría que te vieran así, sí o no? Y creo que con la respuesta misma que tú dirías, ¿lo puedo mostrar o no lo puedo mostrar, no? Por ejemplo, el uso de la efigie de Superman en este último clip que vimos. Están hablando de la lesión en la médula espinal y todo lo que la lesión en la médula espinal conlleva, que te fallan prácticamente todos los órganos, ¿no? Entonces, en vez de mostrar un diagrama médico donde una flechita te dijera, esta es la médula espinal, no sé qué, o en vez de mostrar a Christopher Reeve otra vez en una imagen de él sufriendo las consecuencias del accidente, ponen esta efigie de Superman y son esos momentos de alguien genial que dice, así se resuelven las cosas, llenas toda la efigie de kriptonita. Y nosotros que conocemos la mitología de Superman, sabemos que la kriptonita hace que Superman no pueda moverse ni siquiera, no pueda ni respirar por él mismo. Entonces estás diciendo cosas sin decirlas, las pones visualmente, pones el testimonio de su hijo mayor que dice, bueno, es que una lesión de esas provoca todo ello, y no tienes que ver nada más, ¿no? Pero creo que todo va a partir de que cuando tú hagas un documental, o ustedes hagan un documental, se van a enamorar del tema que están abordando y entonces el propio tema te va diciendo cómo tratarlo y de qué manera hacerlo, ¿no? Digo, no todos los documentales tocan asuntos tan dolorosos como este, ¿no? Digo, puede ser un documental sobre el Día de Muertos y, pues, bueno, no pasa nada, pero sí hay, cuando tú hablas de la vida de una persona, pues tienes que saber cuáles son las decisiones que debes tomar éticamente y sobre todo algo tan sencillo como lo que a ti no te gustaría que te hicieran, si hicieran un documental sobre ti en una situación como la de Christopher Reeve, ¿no? Muy bien, espero que por ahí vaya, más o menos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por allá el maestro, adelante. Gracias. Bueno, creo que faltó hacer una presentación a la altura del maestro Antonio Valdés. Yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo. Gracias. Las películas de UNAM, de Biblioteca. Ahí estamos. Son presentaciones excelentes, hace introducción, las películas que te enamoras de los filmes, ¿no? 21 años, ¿cuántos años en la Cineteca? Sí, estuve 21 años. En el acervo de la Cineteca, entonces creo que estamos frente a alguien, una eminencia en cuanto al conocimiento profundo. Gracias. De la estructura del lenguaje cinematográfico, la historia del cine. Y bueno, básicamente dos preguntas. ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, este documental, viéndolo dentro de esta estructura discursiva de ultraderecha en Estados Unidos, ¿cómo va a ser usado ideológicamente? Porque sabemos que en Estados Unidos el cine se utiliza para educar también. Claro. ¿Cómo va a ser utilizado con este formato de ultraderecha en Estados Unidos? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ves tú, cómo percibes el rumbo del cine en nuestro país en este tiempo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la primera pregunta, bueno, creo que dentro del formato que tiene el documental, que es bastante comercial, o sea, finalmente estamos hablando de empresas como CNN o como DC Comics, que lo que quieren es vender. Finalmente este es un documental para vender, no es un documental artístico, de ensayo, no, para nada, es un documental que va a lo que va. ¿De qué manera va a ser? Bueno, pues en este caso la película se filma antes de este arranque de la ultraderecha en Estados Unidos como la estamos conociendo ahora,
Y creo que, bueno, finalmente sí se está tomando como parte importante un modelo de esa ultraderecha que siempre ha representado Superman. O sea, Superman es los Estados Unidos, Superman o el Capitán América, pero sin la penetración que tiene Superman en términos de cultura popular, son símbolos de lo americano, del American Way of Life. Superman, a los villanos que detiene, a los villanos que vence, siempre son villanos que están poniendo en riesgo el modo americano de vida. Incluso su principal enemigo, que es Lex Luthor, es un cuate con toda la lana del mundo que se convierte en villano. O sea, puede ser un Donald Trump sin ningún problema, ¿sí? Entonces Superman tiene esas ambigüedades culturales que siempre lo han convertido en un símbolo de lo americano, ¿no? Ahora, afortunadamente la película está contando un discurso de un personaje que estuvo ligado el resto de su vida con la figura de Superman, y cómo, y eso es algo muy impresionante en el documental, qué bueno que lo tocó, maestro, porque a mí se me estaba yendo ahorita esa parte, cómo la gente dice, es que no es posible que Superman esté en silla de ruedas, o sea, no pueden diferenciar al actor del personaje, ellos creen que es Superman, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, los titulares de los diarios cuando viene la tragedia de Christopher Reeve son Superman lucha contra la muerte, Superman, o sea, nunca mencionan a Christopher Reeve. Eso me llama mucho la atención y por eso me gusta que el documental empiece con esa frase donde la voz de Christopher Reeve dice: América siempre necesita héroes, los necesita a fuerzas para poder seguir creyendo en el American Way of Life, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí sería la primera respuesta. La segunda, pues llevamos 6 meses, 7 meses de esta nueva administración y no se ha presentado ninguna política cinematográfica para qué va a pasar con el cine mexicano. El cine mexicano se divide en sexenios. Dependiendo la voluntad presidencial y la política existente o no cinematográfica de la administración, es como le va. En el sexenio pasado nos fue fatal, horrible. O sea, sí tenemos una producción de, según los últimos números, 260 películas al año, pero solamente se estrenan 30 cada año y el embudo de exhibición se va haciendo cada vez más grande. Lo que antes era una producción a través de fondos públicos para poder aplicar y que esta producción se hacía de forma horizontal, ahora todo es vertical porque se eliminaron estos fondos de producción bajo la idea de que había una corrupción terrible que nunca se produjo, ¿sí? Entonces, pues llevamos 7 meses que no sabemos qué va a pasar. Sigue habiendo estos 2 cines mexicanos polarizados, el de la familia Derbez y estos personajes que tienen su público y que hacen su producto y que finalmente les funciona, y el otro, el cine de autor a la mexicana, que pues se sigue produciendo de manera casi independiente o con la participación del único fondo público que quedó, que es Focine, y en esas vamos, y en esas quién sabe cómo nos va a ir, porque bueno, con los aranceles que están viniendo desde Estados Unidos y que van a incrementar muchísimo los costos de producción y los costos a nivel mundial de todo, pues no sabemos muy bien qué vaya a pasar, maestro. Esperemos que pronto las nuevas autoridades del IMCINE pues den alguna especie de lineamiento o qué va a pasar, pero pues no se ve como que todavía muy claro el panorama. Eso es lo que les puedo yo decir. Por acá, maestra. Híjole, a ver, gracias. No sé si es pregunta, si es comentario. Nosotros aquí en México, usted como experto, ¿estamos listos para un documental o una película sobre discapacidad? Sí. ¿Sí? Sí, desde luego. No la romantizamos así de que al final, ay, sí dio, al final, ay, sí caminó. Sí. O sea, al final se logró. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos y de hecho ya se han hecho algunas cosas muy importantes. Ahora, justo cuando recibí la invitación para el evento, me quedaba yo pensando, bueno, visibilización de una discapacidad como la que vimos en la película y de qué manera el cine mexicano lo ha abordado. Sí lo ha abordado. Hay una película, por ejemplo, producida por el Centro de
capacitación cinematográfica, el CCC, que se llama Distancias Cortas, no sé si la han visto, que es la historia de un personaje que tiene una obesidad mórbida terrible y que, pues bueno, trata de vivir su día con día y trata un poco de encontrarle un sentido a la vida. La película es protagonizada por un no actor, sino más bien una persona que tenía esta obesidad incapacitante, y él sale en la película, y desde luego no estamos hablando de un discurso como el de La ballena, la película con Brendan Fraser, ¿no? Aquí estás hablando de un contexto mexicano, clase media baja, de un personaje que, pues bueno, la película se llama Distancias Cortas, porque si él camina del baño a la recámara se ahoga, ya no puede respirar, ¿no? Entonces el personaje poco a poco va encontrándole un sentido a su existencia. Tristemente la película es prácticamente invisible porque tuvo una semana de exhibición, no se ha retomado en ningún sentido. Sí, cuando se hacen algunas jornadas de cine que tienen que ver con discapacidades o capacidades diferentes, se proyecta siempre Distancias Cortas, pero desde luego, y sobre todo, ahorita que tocaste el tema, en el documental. El documental mexicano va muchos años luz adelante de la ficción. En la ficción todavía hay miedo de tratar temas, de abordar tópicos. El documental ha roto completamente esas barreras, pues porque tenemos esos autores maravillosos, ¿no? La Tatiana Hueso, Juan Carlos Rulfo, Everardo González, no sé si pudiste ver La libertad del diablo, donde están estos testimonios de las víctimas y los verdugos del crimen organizado, todos ellos cubiertos por máscaras de estas que les ponen a las personas que se queman de manera terrible. Y bueno, los testimonios a cámaras no pueden ser más dolorosos y más espantosos, tanto de las víctimas como de los que pozolean y balean y torturan a la gente, y te lo están contando a la cámara. Entonces, ¿estamos listos? Sí. Se han hecho muchos intentos de hacer algo en serio también. Por ejemplo, nuestra queridísima Busi Cortés, que extrañamos tanto, la directora del Secreto de Romelia, hace 25 años estábamos haciendo, yo la apoyé en algunas cosas, una serie que se llamaba ABC Discapacidad, que produjo el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Entonces Busi se puso a buscar a personajes, te estoy hablando de hace 25 años, era algo inédito, inverosímil, pero por ejemplo daba con un chavo con síndrome de Down que atendía una papelería, y él le dedicaba un episodio de 22 minutos a ver el diario vivir de este chavo y cómo en la papelería te atendía, daba cambio, incluso la gente lo veía como, oye, pues háblale al que atiende, ¿no? Y él decía, no, es que el que atiende soy yo, ¿qué necesita? ¿No? Le puedo dar cambio, o sea, no estoy mal de la cabeza, o sea, lo puedo atender. Y me acuerdo mucho de un episodio que incluso tuvo cierta polémica en su momento, porque la protagonista era una chica ciega que se burlaba mucho de su situación como invidente. Había una toma larguísima que le hacía a Busi, donde ella empezaba a contar chistes sobre ciegos, ¿no? Y decía, me gusta tal estación de radio, ¿sabes por qué? Porque dicen en el eslogan de la estación, entérese sin tener la vista fija, ¿no? Entonces, bueno, te estoy hablando de hace 25 años y de una serie que se transmitió en TV UNAM, en Canal 11, en Canal 22, el ILCE, bueno, pues tenía en aquel momento mucha distribución, pero sí se han hecho cosas muy en serio, ¿sí? El Canal 11 sí. tenía un programa muy bueno, a mí me lo parecía. Eran 4 personas con discapacidades, Ajá. que eran ciego, sordo, persona con movilidad baja, sí. y no sé si algo cognitivo, y los llevaban a recorrer como... Sí. Esto a mí se me hizo fantástico, porque el turismo, por ejemplo, usted no está para sabérselo, pero yo estoy para contárselo. Mi esposo tiene baja movilidad, él es usuario en silla de ruedas. Okay. Entonces, para poder salir, para poder ir a visitar los pueblos mágicos, pues son muy mágicos, pero no podemos ir. Sí, no hay forma. Entonces ellos enseñaban esta parte, que supongo yo claro. que más que una película o documental, no sé cómo se le llamarán, soy ignorante en el tema,
pero iban estos chicos con todas las peripecias, el que usa silla de ruedas, el ciego, y entre todos iban dando su visión de qué era lo que estaban haciendo. A esta parte es a la que yo me refería de no romantizar. Sí. O sea, yo después de ti, ¿no? O la última, sí. o sea, este tipo de cosas no existen. O sea, la verdad es que no existen, no van a Así pasar. Así es. Ese hombre, pues, en ese momento, él era actor y no sabía que nunca iba a volver a caminar. O sea, si tuviera todos los aparatos del mundo, claro. y la plasticidad cerebral efectivamente funciona, pero bueno, no lo sabía, ¿no? Porque estaba en otra situación. Claro. Pero yo que me dedico al área del lenguaje, al área de lengua de señas, no tenemos nosotros ni siquiera un documental que le podamos pasar a los chicos cuando damos clase. Y entonces siempre se van, la forma del agua, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Porque la chica, a final de cuentas, no es sorda, ella es muda. Ella es muda, sí, claro. Hay mudez selectiva. O nos vamos, por ejemplo. Y ni siquiera es muda, es anfibio. Ella, a final de cuentas, al final es un anfibio. Exactamente, por eso no hablaba. Sí. O nos vamos con lo que usted decía, ¿no? Ahora con Derbez, esta parte de coda. Cuando ni siquiera nos explican qué es coda. Ojalá se pudiera, de verdad. Claro. Mira, yo lo que veo es que tiene que haber una sensibilización de los dos lados. Los jóvenes cineastas que traen toda una serie de cosas en la cabeza que quieren plasmar y que no llegan a estos temas porque no los conocen. Entonces, si hubiera la posibilidad de que ustedes como traductores, como gente que maneja el lenguaje de señas, se acercaran con los cineastas y vieran la posibilidad de eso, otras cosas pasarían. Sí se logró, por ejemplo, el año pasado, por iniciativa del Congreso, que las películas mexicanas, en la Cineteca al menos, pasen subtituladas en español. Es que es de ley. Pues sí, ahora ya es una ley, cosa que está muy bien. Y luego, bueno, a veces el sonido es tan horrible que bueno que la subtitulen, porque luego uno no entendía nada, pero además de eso sirve para ello, ¿sí? Entonces, ahí vamos pasito a pasito, ¿no? Canal 11 hubo una época en que sí tuvo mucha referencia a estos asuntos, incluso había películas que pasaban con doblaje de acciones y de diálogos. Entonces tú prendías de repente Canal 11 y estabas viendo, no sé, Nido de Ratas con Marlon Brando, y de repente era muy raro entonces Terry agarra la puerta y abre, toma el cancel y abre la puerta, y decías, a ver, ¿qué? Y entonces llegaba, hola, ¿cómo estás? Terry camina hacia adentro. Entonces la gente le daba mucha risa al principio y luego entendías, claro, es una función para gente que no puede ver y que quiere disfrutar de la película, ¿no? Entonces hubo un momento, pero como hablábamos con el maestro, todas estas son decisiones de repente y partidas que se acaban y de repente corren al productor que lo hacía y llega alguien que no tiene la menor idea, y así es la televisión pública, no nada más Canal 11, todos los canales han sufrido de todo el tiempo, pues que de repente una serie muy buena o que funciona muy bien o que tiene ese gran valor, pues le bajan el switch. Eso es normal, eso así pasa, ¿no? Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlo, maestro. Buenas tardes. Extraño sus cápsulas de los viernes con Solórzano, ¿verdad? Muchas gracias. Lástima. Justamente lo bueno siempre se pierde, ¿no? Y me da gusto conocerlo en persona, profesor. Gracias. Pues yo quería compartir algo, porque sí estamos haciendo cosas en personal. Mi hermano es también guionista y director de teatro. Y desde hace muchos años está trabajando un guión sobre una relación de una pareja de ciegos. Okay. Y está frenado porque ¿no? Conseguir el presupuesto. Yo estoy colaborando con una fundación que se llama Candy. Está buscando, ya lo logró llegar al Congreso. Yo estoy apoyando en algunos videos promocionales para justamente legislar el derecho a las otras discapacidades, porque todo el mundo se queda en la motriz y en la visual, y ellos están apoyando la discapacidad intelectual, o sea, personas con problemas intelectuales o de parálisis, ¿no? Y
de alguna forma este proyecto de Bernardo derivó en otra discapacidad que algunos no la quieren ver así, que es la vejez, ¿no? Y él trabaja con un grupo de teatro que se llama Sexto Piso, que tiene pues, gente de 70 a 80 años de edad trabajando. Lamentablemente ahí pues, dejan el grupo solamente porque fallecen, ¿no? Ya. Claro. Entonces sí hay cosas que se están haciendo, ¿no? Que tienen poca visibilidad obviamente, pero que poco a poco se ha ido ganando terreno. Este grupo de teatro está fortaleciendo, y ya como final, pues sí me gusta siempre este comentario de que ojalá los jóvenes tengan ese ímpetu a los 50, 60 años de seguir haciendo cosas, claro, aunque ya no sean jóvenes, sí, claro, pero para seguir haciendo cosas que apoyen, ¿no? A otras personas, ¿no? Sí, maestro, claro que sí. Además hay ejemplos ahorita increíbles. O sea, el año pasado yo todavía dirigía una escuela de cine, y de repente un muchacho a fin de semestre estaba ya completamente fumigado, ¿no? Ya es que ya no puedo, ya llevo 3 noches sin dormir y entonces en ese momento sale en prensa que Clint Eastwood termina su nueva película y está pensando en la nueva. Y entonces le digo, a ver, maestro, mira la foto de este señor, ¿cuántos años crees que tiene? Digo, tiene 95 y acaba de terminar una película, un largometraje, y ya va por la otra. ¿Y tú estás cansado a los 22 años? No me vengas con eso. O sea, tenemos a Clint Eastwood, tenemos a Francis Ford Coppola, que dice ahí viene la nueva, Scorsese, que este año cumple 83 años, ya tiene 2, 3 películas encima. Woody Allen cumple 90 en diciembre de este año y ya tiene su nueva película para filmarla en Barcelona. O sea, ahorita tenemos una generación de 80 y más, bien interesante, que está haciendo cosas bien padres. ¿No? Que tiene las inquietudes que tenían desde hace... Claro, Coppola haciendo una película suicida como Megalópolis, que dice, me quedé sin un clavo, pero no me importa, voy por la que sigue. Y es una afrenta contra una industria que te pide hacer cosas que luego tú no quieres hacer. Aquí tenemos una gran ventaja. Lo que usted comenta, lo que comentas tú, es algo muy importante. El cine mexicano, a ver, vamos a poner las cosas como son. En el cine mexicano no hay ninguna presión económica, porque no tenemos público, ¿no? No tenemos ninguna presión de temas o de censura o de algo, porque quienes filman, los que tendrían que cuidar, no les importa. Entonces tampoco tenemos esa bronca. Y tampoco tenemos que hacer un cine que haga dinero, porque a menos que haya una persona de la familia Derbez en el reparto, nadie hace dinero en México. Entonces, ¿qué carambas hacemos esperándonos a no hacer las cosas? Hagámoslas, a nadie le va a importar más que a nosotros. Y finalmente ahora las cadenas de distribución, bueno, es que llegar a un cine es muy difícil. Ya se puede subir a YouTube, se puede subir a Vimeo, se puede hacer lo que quiera, se puede filmar con un celular. Las nuevas tecnologías a cinematografías pobres como la nuestra le cayeron de maravilla, porque es la manera en que estamos sobreviviendo. Entonces, hagamos las cosas. Eso es lo que hay que hacer las cosas. Con los jóvenes o sin los jóvenes o con quien quiera, con quien se deje. Eso es lo importante, ¿no? Sí, por acá tenemos, sí, allá. Buenas noches. Buenas noches. Con la pregunta de si México estaba preparado para documentales de este tipo, me surgió, ¿hay algún tipo de límite o censura para los documentales? No, bueno, ahora sí que te contesto como nos decía Felipe Casals cuando nos daba clases y que le preguntábamos de, oye, Canoa, el Apando, las Poquianchis, la censura, y él decía, no, dice, lo peor que le puede pasar a un cineasta no es la censura, es la autocensura. Dice, eso es lo peor que te puede pasar, porque es como si tú mismo te pusieras un esparadrapo en la boca y ya no pudieras decir lo que quieres, ¿no? No, mira, o sea, yo no lo pondría en términos de censura oficial. Sí, en México hubo un momento en que había una censura muy fuerte sobre el cine, sí, lo hubo. Nunca existió oficialmente, siempre se llamó supervisión. Nunca se censuraba, se supervisaba. Por otro lado, ahora los cineastas tienen libertades que no tenían hacía muchos años, precisamente por esto que acabamos de decir. No le debemos dinero a nadie, no tenemos público que nos vea y no tenemos una presión económica de ningún tipo. Hay que hacer las cosas.
Ahora, ¿hasta dónde llegas? Bueno, ahí es una cuestión que, por ejemplo, los estudiantes de cine hacen un juramento, como los doctores, como los abogados, hacen su juramento al final de la carrera, y lo único a lo que te comprometes es a no dar mensajes que inquieten o promuevan el desorden o promuevan una sensación de malestar en tu público, ¿sí? Fuera de ahí puedes contar lo que quieras, lo que tú quieras, pero si tu mensaje es un mensaje del Partido Nacional Socialista, bueno, pues ahí sí ya, pues bueno, obviamente, ¿no? Por obvias razones. Te voy a hacer una película para que la gente no tenga hijos y que si tiene hijos los mate. No, espérate, o sea, ¿qué quieres provocar en tu espectador? ¿Que la gente vaya a ver la película o que no la vaya a ver? Que una persona de repente que esté desequilibradita de su cabeza, de repente comete una estupidez, tu película no va a tener la culpa porque ese cuate ya traía el germen, pero tú le prendiste la chispa, ¿no? Entonces no hay censura en esos términos clásicos de, ay, vieron mi película y el gobierno me la enlató. No, eso ya no pasa. Les vale gorro que esté filmando la gente. Pero la cuestión ética moral, como lo vimos ahorita con el documental, es tuya. ¿Hasta dónde llego? A ver, voy a filmar un documental sobre las madres buscadoras. Me interesa que vea mi público cómo tratando de encontrar a su hijo, una señora encuentra a 1000 personas perdidas. Sí, por el tema, pero ¿hasta dónde? ¿Vamos a ver cómo sacan los pedazos de cuerpos? ¿O eso ya gente ya lo sabe y mejor me voy a un testimonio de una de estas madres que me cuente qué pasó, ¿no? Entonces tú eres ahí la dueña de tu cine y lo que se cuenta en tu cine tú lo decides. ¿Y hasta dónde? Pues es un límite que tú te tienes que poner. O sea, el maestro Casals, lo retomo, nos decía que antes de que, ¿conocen Canoa? Tú conoces Canoa de Felipe Casals. Antes de que sacaran a los trabajadores, a los jóvenes trabajadores de la casa de Lucas García para seguirlos linchando en las calles de Canoa, les hicieron cosas increíblemente crueles. Y en un momento dado Felipe Casals dijo, eso no lo puedo mostrar. Porque si de por sí ya voy a dejar a la gente completamente conmovida con el linchamiento, ¿para qué pongo que este cuate lo agarraron entre 4 y le hicieron? Ya no, eso no tiene que ver ya. No le suma, no le resta, no tiene caso que la gente lo vea. Con permiso, nos vamos a lo que sigue. Por eso te decía yo, los límites los pones tú y los ponen todos los cineastas del mundo, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues creo que ya no. Sí, a ver, adelante. Ahí va el micrófono si quieres. Muy bien. Si nos podría dar algunos consejos para ir planeando ya un documental. Consejos, bueno, los consejos básicos para cualquier documentalista es, primero, tener muy claro qué nos vas a contar. Cuando estés ya claro de qué nos vas a contar, cómo vas a armar tu investigación. Tu investigación es la columna vertebral de tu trabajo. Si está muy bien investigado, es un gran documental. Si está investigado medio a medias, es un muy buen reportaje. Y queremos un documental, no queremos reportaje, así que queremos algo muy bien investigado. Tercera, y eso es una precaución para ustedes como documentalistas. Si ustedes van filmando y van recopilando testimonios, imágenes, archivos, todo lo que van juntando, te van a salir 400 temas que te van a distraer. Entonces, o mejor planeas otros 399 documentales, o no te distraigas de tu tema principal, porque te van a salir muchas aristas. Tú mantente fiel a tu tema principal y recuerda siempre que el documental se hace en la sala de montaje, no como la ficción que se hace en el rodaje. En el documental vas a filmar 80 horas y lo tienes que reducir a 1 hora y 20. ¿Cómo? Siendo fiel a tu tema y teniendo muy claro qué fue lo que usaste de material. Y bueno, con eso pues creo que son consejos muy básicos pero muy útiles para que hagas un gran trabajo. Y sobre todo el documental
Ya no es el documental que veíamos muchos de nosotros en los 80, por ejemplo, que era el documental científico, sociológico, antropológico. No, el documental conmueve. O sea, esta cosa que acabamos de ver, que vimos no vimos ni media hora del documental, pero tú estás verdaderamente sufriendo en cada una de las imágenes que ves, porque es el dolor humano. Es un personaje que además, chingao, era Superman. Y de repente ya no es, y de repente, aunque su esposa muy linda le dice, es que tú sigues siendo tú, no es cierto, nosotros sabemos que no es cierto, ¿sí? Entonces toca a la gente, tócales el corazón, el cerebro, sí, dales estadísticas y dales todo lo que tú quieras, pero lo importante del cine, como decía el maestro Jorge Fons, lo importante del cine es conmover. Si no conmueves a la gente, queda un resultado frío, separado, distanciado, y no, queremos llorar contigo, queremos pensar contigo, queremos salir del cine diciendo, híjole, estas cosas no se valen, ¿no? Y bueno, pues eso es lo importante del cine, la importancia y la necesidad de conmover, ¿sale? Muy bien, pues si no hay ningún otro comentario, pues muchas gracias a la ULA, muchas gracias a toda la parte de cine, y pues muchas gracias. Qué honor tenerte aquí con nosotros y haber escuchado tu conferencia por parte de la ULA.